minutos. Hoy debió reunirse el Consejo Directivo de Finjus, a ver si autorizaba a su vicepresidente ejecutivo, no va a ir. Servio Tulio, de como ser que parte. dio unas declaraciones como que decía. Yo lo vi anoche y él me dijo que estaba esperando que se reuniera el Consejo Directivo hoy. Yo lo vi anoche en la reunión de CONEP, en la toma de posesión de la directiva de CONEP. Le dijo que estaba esperando eso. Y Monseñor Agripino Núñez Collado me dijo que estaban comenzando a hacer contactos. Pero de que hasta hoy, nada más habían 2 que habían aceptado. Había aceptado Pepín Corripio, Monseñor Agripino. Percio va a aceptar. El presidente del CONEP, Percio, también había aceptado. Claro. Han objetado a 3. Habían como 4. Sí. Quizá un poquito ¿Cuáles más. son los 3 objetados, Chávez? Son César Sánchez, Agripino Núñez Collado y Celso Marrancini. ¿Quiénes han estado? Dice Participación Ciudadana que han estado vinculados a la Odebrecht. Dime de Agripino, ¿qué dice Participación de Agripino? Que es socio de Manuel Estrella. De Manuel es socio. Socio, Agripino es empresario. Es socio de Manuel Estrella. Pero tú en las redes le han quitado la sotana y le han dado una pela. Una cosa que Participación. No, pero Participación Ciudadana mira la está para observación eso. que hace Participación Ciudadana. Para nosotros establecer la sociedad Núñez de Collado, Participación Ciudadana también. que preside la comisión, figura como vocal de la constructora Acero Estrella, una empresa asociada a Odebrecht en República Dominicana. Mientras Marrancini y César Sánchez fueron administradores de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Lo que no quiere decir que sean responsables de nada, sino que la CDE probablemente sea una pieza importante pero de César en el Sánchez proceso de investigación. ¿De César dicen algo más? Sí, mira a ver, Chávez. La verdad que Participación Ciudadana lo que debería publicar su memoria y su dice estado sobre de César cuenta alguna Sánchez. vez. César Sánchez fue administrador de la CDE en el 2002. Y ustedes son durante socios el de la Embajada gobierno del Americana, expresidente ustedes, Hipólito Participación Mejía, Ciudadana. año en el que contrató con la constructora brasileña $300 millones para la hidroeléctrica Pinalito, que fue un muy buen contrato, que después, por cierto, fue elevado. Extrañamente, inexplicablemente, se elevó casi en más de 100 millones de dólares el costo. Pero eso lo imputamos a César Sánchez o a Hipólito. No, fue la gestión de Leonel Fernández. Que César Sánchez, cuando era administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad en octubre del 2001, le entregó a Impregilo la cuestión, o sea, porque Hipólito. Es interesante la entrevista que le hizo, yo le decía antes, a las 2:30, la entrevista que le hizo José Monegro, que reproduce José Monegro en el periódico El Día. Dice que Odebrecht, que este señor dice, Rondón, Odebrecht no es mi primer cliente. Eso es Rondón que le da estas declaraciones a Monegro. Odebrecht no es mi primer cliente. Desde el gobierno de Jorge Blanco, estoy desde el gobierno de Jorge Blanco. Fui quien vendió junto con unos socios la planta flotante de San Pedro de Macorís, la Mitsubishi. Sopla. Con Jorge Blanco, ¿verdad? Con el cual obtuve una buena ganancia. En el gobierno de Jorge Blanco también logramos firmar un contrato de aquel conflictivo proyecto en Jarabacoa de la hidroeléctrica Manabao-Bejucal-Tavera. Como ese proyecto fue concebido por Jorge Blanco cuando Balaguer gana las elecciones y por esas cábalas de Balaguer de que no le gustaba continuar los proyectos que otro gobierno concibiera, le dijo a la empresa Impregilo, con la cual yo trabajé en ese proyecto, Manabao, Bejucal, Tavera, 2001, ¿verdad? Que pararan ese proyecto, Balaguer lo mandó a parar, para hacer la presa Jigüey Aguacate. Empezamos a trabajar en ese proyecto a través del INDRI, siendo director Farías Monge. Y Bejucal Tavera, Manabao Bejucal Tavera, que es de Jorge Blanco, se para, entra. Entonces el gobierno contratada por Marcelo Jorge, uno de los hombres más serios que ha pasado
por la administración pública en este país. Entra, además, si eso es cierto, entra al gobierno cuando vuelve y se retoma, Balaguer lo echa hacia atrás. Entonces dice, Impregilo tiene el derecho para la construcción de la hidroeléctrica porque Hipólito la retomó, que le fue otorgado por César Sánchez cuando era administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad en octubre del 2001. Ahora, mediante acuerdo privado, la firma italiana cede a Odebrecht su principalía, Impregilo, y se queda solo con el 40% de la participación. Entonces sería muy bueno que tanto los funcionarios desde el gobierno de Jorge Blanco como los de Hipólito, ¿verdad?, también digan si este señor hubo que pagó sobornos a esos funcionarios, pero desde Jorge Blanco. ¿Verdad? Sería bueno que hicieran eso para que como dijo la monja, si dijeron a todos, porque tú no me vas a decir a mí que Rondón va a trabajar ahora como sobornador y antes no, que antes lo que él hacía estaba bien cuando consiguió Manabao, Bejucal, Tavera o la Mitsubishi y ahora está mal. O está todo mal o está todo bien. Es más, hay un detalle. Entonces, todavía. Desde Jorge Blanco, este señor reconoce que él ha comenzado a trabajar. Por eso yo decía que el lobismo, al igual que la prostitución, son de las dos profesiones más viejas que hay en la humanidad. Pero hay un detalle sumamente significativo. Aquí el tema del soborno y la sobrevaluación no está asociado exclusivamente, por ejemplo, a lobistas como Ángel Rondón. No, señores. En muchísimas empresas por donde ni siquiera han dado cerca, en muchísimos proyectos importantes ejecutado en la administración pública, por donde no han dado cerca Ángel Rondón, aquí se han hecho sobrevaluaciones de cientos de millones de pesos y de dólares. Está bien que lo que hay que demostrarla y eso está bien. No, yo citaba hace algunos días el caso del puente sobre el río Soco. Sí. Que en enero del 2009 fue anunciado por Obras Públicas costando 650 millones de dólares. 650 millones de pesos y terminó costando 1.350 millones 13 meses después cuando fue inaugurado. Y eso no generó ningún escándalo, ¿eh? Y ahí no intervino Ángel Rondón. Claro. No, ahora, ¿qué pasa? Que aquí hay funcionarios que tienen el poder para decidir a quién se le otorga o no se le otorga una obra y entonces se ponen en valor. Se ponen en subasta. Dicen, ¿cuánto me toca a mí? Y si tú no le das lo que ellos quieren, te quitan la obra y se la dan a otro. Pero que todo eso que tú estás diciendo es perfecto, pero como ese no es el problema actual, porque tú estás haciendo el macro. Y eso pasa en todos lados, la sobrevaluación. Ahora mismo en el canal de Panamá hay un maldito lío con la empresa española por la sobrevaluación. Y Panamá dice que no le paga un chele más y los españoles dicen que tienen que buscarle. Son como 3.000 millones más de dólares. Hubo problemas en el proceso de construcción. Y los españoles dicen que no, que le deben esos cuartos y los panameños dicen que no le van a pagar los cuartos y hay un lío. Toda esa vaina sucede. Y siempre se dice lo mismo y esto y lo otro, bla, 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 bla. Y bueno, no, aquí estamos hablando de cuándo llegó ese señor aquí, lo concreto de la verdad. Porque el problema es Odebrecht. No entré con Odebrecht. Dice más, la gente cree que Odebrecht vino, cuando vino Odebrecht, con el gobierno de Lula. No. Odebrecht vino cuando él vino, que fue en el 2001, cuando Odebrecht le compró el contrato a Impregilo para Manabao, Bejucal, Tavera, contrato, proyecto de Jorge Blanco y de Hipólito, que Balaguer desechó. Y que, por cierto, el BID le había dado 150 millones de dólares para hacerlo. Y usted lo puede encontrar en Google. Ponga Manabao, Bejucal, Tavera. Aparece hasta la orden de desembolso del BID. Yo tengo todos esos papeles aquí. Y quiero que sepa que quien trajo a Odebrecht no fue Lula, fue Fernando Henrique Cardoso. El presidente brasileño era Fernando Henrique Cardoso cuando eso. Eso lo dice él, Rondón. Para que no vayan a creer que nada más es la cuestión
porque es una empresa transnacional, esto que tiene toda su raíz y toda su vaina. Fue Cardoso, Fernando Enrique Cardoso, dice él en la entrevista. Entonces él llega al país, no con Jorge Blanco es que viene la primera empresa, para la Mitsubishi y todo eso. Y después para Manabao Bejucal Tavera, que la gente de Jarabacoa se paró en 2 patas y dijo que no iban a hacer Manabao Bejucal Tavera. Y que dicho sea de paso, me consta y lo tengo aquí, el ingeniero Salvador Dager, Checker, mi tío, se opuso siempre, y aquí están los artículos, a Manabao Bejucal Tavera. Y por eso peleó con Marcelo Jorge. Sopla. Mientras la Procuradora General de Panamá. Entonces hay que comenzar desde Jorge Blanco, investigar esta vaina, ¿verdad? Claro. Porque él está desde Jorge Blanco. No, a todos. ¿Verdad? Dijeron a todos. La constructora Odebrecht se comprometió a pagar a Panamá $59 millones. Sí. Como fondo de garantía mientras se investiguen sus sobornos en ese país, informó la fiscal general panameña Kenia Porcel. Esta es la misma cantidad de dinero que el gobierno de Estados Unidos estableció que Odebrecht había destinado a sobornos en Panamá, entre otras destinadas al mismo fin en otros países. En el caso de República Dominicana. Sí, en el caso de República Dominicana, que se habla de los 92 millones, el interrogatorio terminó a las 2:00 de la mañana. El procurador dijo que quedó insatisfecho porque lo que hizo el representante comercial es decir, sí, 92 millones. Y yo ayer le cogí un papelito a Consuelo, yo no sé si ya había un papelito que hablaba, que estaba 92 entre 15 y daba 6 puntos tanto porque el representante local, el 14. ¿Qué? Daba 6 y pico de millones. Por año. Daba como 91. Por año. 91.8 por la cantidad de años. Yo no sé. La cantidad de contratos, los 17. No. La cantidad él tiene 14 años trabajando con 14 años trabajando tiene él dijo en un momento pero que por 14... de Jorge Blanco. No, él habló de esto como representante comercial. Al menos lo que compete... Pero es que él dice aquí en esta entrevista que él comienza con Jorge Blanco. No, lo que compete a Odebrecht. No, él comienza con Jorge Blanco, pero no a trabajar con Odebrecht. Con Odebrecht en el 2001. En el ejercicio de lo mismo. Cuando Impregilo le da Manabao Bejucal Tavera a Odebrecht. Correcto. Entonces, con Hipólito. Exacto. Entonces sí, dice... Con Hipólito. Dice... Bejucal Tavera con Hipólito. Con Hipólito, sí. Ellos llegan aquí en el gobierno de Hipólito. A construir el acueducto Cibao Central. Noroeste. Cibao noroeste. Línea. Sí, de la línea. Un gran acueducto. Entonces dice Rondón. Y no hicieron Bejucal Tavera porque la comunidad se paró en todavía está parada en 2 patas. Nunca lo aceptó. No lo van a aceptar. Mire, yo creía como que eso era bueno. Después leí los argumentos. Es bueno como una obra de ingeniería, es bueno, pero medioambiental. Hoy argumentos, hay gente muy importante de la comunidad opuesta, que uno se da cuenta que no eran razones políticas. Secaban el río. Es secar el río. Secaban el río. Entonces, él dijo 6 puntos tanto, cuando usted lo multiplica da como 91.8, casi 92 millones de dólares. Yo no sé si fue que Rondón hizo el cálculo, pero dio casi exacto. Sí. Entonces, él le dice, bueno, esa es mi gestión como representante comercial. El procurador dice que está insatisfecho, que le dio 3 días para que él presente documentos, depósitos bancarios, contratos, todas las cosas pagos que tienen que ver con los pagos recibidos y qué él hizo con el destino final del dinero, dice. Entonces, uno supone a Rondón buscando todos los papeles en estos 3 días. El juidero. Y si no da los cuartos, me lo bebí. Porque Consuelo hizo ese examen importante, que desde cuando Jorge Blanco está en esas labores, lobismo, gestión o lo que fuere, como le quiera llamar, pero él tiene otras empresas. Exacto. Entonces, eso que pide el procurador, yo creo que perfectamente aparece. Sí. Porque el procurador dice, y es lógico que el investigador diga, si la empresa habló de sobornos y aquí el representante comercial dice, no, me entregaron dinero por mi gestión comercial y yo no doy mi cuarto a nadie, dijo él hace unos días. No doy mi cuarto a nadie, ¿por qué razón? Entonces, el investigador lo que dice, bueno, déjame ver en papeles cuál fue el destino final, porque
tiene que justificarse esos gastos durante esos años. Si no, fueron a parar a manos de congresistas, por ejemplo. Pero él es un empresario, trabaja en turismo inmobiliario, tiene inversiones en Puerto Plata, en un proyecto ahí muy importante. Ganadero, hasta ganadero, le han dado. Leche, queso, todas esas cosas. Entonces, si el investigador pidió los datos para ver el destino final de los recursos durante 14 años, eso fácilmente aparece. ¿Eso será? Claro. Claro. Porque hay varios elementos en esto. Hay gente que habla de sobrevaloración. Y otros elementos que son más de impresión o especulativo. Porque cuando uno ve la cifra, uno dice, si fueron 192 millones, 153 millones, y Odebrecht dio 92, pues Odebrecht la engañaron. Uño, le salió, fue lo más caro. Son $56 de cada 100. Entonces yo diría, aquí la engañaron. Entonces como que eso no puede ser. ¿Pero 56 millones de qué? Eso lo que implicaría es sobrevaluar en más de un 56% para justificar. No, yo digo, Odebrecht dijo lo que dio en cada país y lo que ganó en cada país, ¿verdad? Entonces aquí habla de 153. No, pero eso es imposible. Porque si ellos se ganaran nada más el 10% de todo lo que han ejecutado en República Dominicana, se gana mucho más porque ellos han ejecutado aquí más de 4.000 millones de dólares. Pero yo digo, ellos dieron ese dato y 92 de soborno. Yo me remito a los datos que ellos gané 156. Correcto, entonces 53 y tuve que ganar 92. Pero lo engañaron a entonces. O sea, como que pagó más de soborno que lo que le reclamen al Estado. Entonces, el procurador, el investigador de asuntos legales, puede oír una especulación y seguir el rastro, indagar, pedir documentos. Pero no puede hacer una elaboración sobre la base de planteamientos especulativos o teóricos. Claro. Como lo está haciendo todo el mundo. Porque él pide, por ejemplo, uno aquí puede pensar miles de cosas y decirla. Por eso él pide los contratos primero y luego le dice a Odebrecht, tráigame todos los papeles en 3 días. Rondón, usted dice que fue de gestión comercial, tráigame todos los papeles a ver. ¿Cómo usted lo recibió los contratos en que usted lo gastó? Una cosa y la otra. Sí, no, eso digo, con documentación. Y puede inferir, pero la inferencia tiene que estar basada en un documento, o descansar o ser comprobada en un documento. O en unos giros bancarios o un destino final del dinero. Entonces, por eso... Bueno, mira, por eso a mí no me gustó lo de la comisión metida por ahí. No, porque la comisión tiene un solo objetivo. Yo sé, Punta Catalina, otra cosa. En el caso, y que no tiene financiamiento brasileño. Ese es el problema. El problema es que Odebrecht, miren señores, es que ustedes no han entendido la licitación. La licitación no se necesita. No estoy discutiendo licitación. No. O mucha gente no ha entendido. Para la licitación tú no necesitas hacer otra cosa que inscribirte en la lista para participar. Tú no necesitas un lobista para que te ganarte el contrato. En la licitación, en un proceso de licitación aquí nadie ha pedido internacional, una licitación, siempre la denuncian. Que fue lo que pasó en la República Dominicana. 34 empresas, entre ellas más de 20 internacionales, participaron en esa licitación. Entonces, ese caso es quizás el que menos niveles de soborno puede tener o estar permeado por soborno. Porque si hubiese habido momento para soborno en el proceso de financiamiento. Porque es el cuando caso, entrara el banco. Gobierno, y lo que quieren es hacerle ahora el proyecto Danilo, es tumbar el gobierno y sacar el PLD. Para decirlo claro. Es por ahí que anda la cosa. Lo que le han hecho a Cristina, lo que le han hecho a Evo, lo que le han hecho a todos. Mi preocupación es el Procurador General de la República. Y no tienen otro discurso de la oposición que agarrarse lo han retomado con energía. Y lo han bueno, pero están amparados. Mira, a Participación Ciudadana, ¿qué te dice a ti que Participación Ciudadana esté opinando? ¿Quiénes son los que están ahí? No es solo la sociedad civil ni la oposición, los que están planteando posiciones duras. Claro. Óigame, el propio Procurador General de la República ha planteado, por ejemplo, que no se otorguen nuevas obras. A Odebrecht. Tiene que aclarar eso el procurador, porque hay una confusión con los temas. Es más, pidió la suspensión temporal de Odebrecht como suplidor del Estado. Esa es una solicitud. Ese es un planteamiento cautelar que tiene lógica,
pedido a un tribunal. ¿Por qué no lo puede hacer? La meta es Punta Catalina. Pero cuando tú ves la noticia en el periódico... yo creo que todo de esto de Punta Catalina es para ablandarle... Pero sin Punta Catalina, Consuelo, el problema existiría. Porque es que entonces estaban debatiendo. Pero déjame terminar. Porque es que entonces tengo que hablar por encima de ti y no quiero. Porque parece como que yo te estoy avasallando. Y a veces lo hace, pero no pero no siempre. Es verdad. Pero no, yo es muy emotiva, sí, es cierto. Lo que yo quiero decir que el punto básico de todo esto es Punta Catalina. Y eso es lo que les molesta. Y eso es lo que quieren ablandar, y eso es lo que quieren suspender. Y lamentan que el procurador no haya ido todavía más para allá. Y para en Punta Catalina también. Ya esta muchachita Farideh Raful ya planteó y la oposición planteó. Hay que parar todo lo que esté haciendo Odebrecht, viejo y nuevo. Porque el punto es agarrar por algún lado a Danilo. Todo lo otro es paja para la garza. Todo lo otro es paja para la garza. A ellos no les interesa que Rondón diga que vino aquí con Jorge Blanco. Yo no le importa, mira que ni lo han leído ni lo han discutido. Tengo una entrevista y no ha salido en ningún periódico, nada más que en El Día. Que ese señor Rondón comienza a trabajar como lobista, como intermediario, desde el primer gobierno, desde el gobierno del doña, ¿cuándo ha sido capaz de cuestionar a César Sánchez? Tú sabes lo que hizo César Sánchez, llegar a cuestionar como han cuestionado a César Sánchez. Una locura. Una locura. Una gente que le dio a la CDE, que me consta, oye, y lo dije ayer, y César Sánchez sabe porque nosotros estuvimos al lado de él y respaldando a César Sánchez hasta en el juicio que le hicieron a Leonel, que Leonel lo sometió a la justicia. Y él iba y se sentaba en el juicio con todos sus papeles, de todo lo que dijo sobre la fundación de Leonel, cuando le devolvían todos los cuartos. Cuando le devolvieron todos los cuartos a la fundación de Leonel, millones y millones, a donde están escritos, y yo tengo esos papeles para el que lo quiera. Todos los contratistas que le tenían que dar cuarto a la fundación de Leonel. Todo eso lo discutimos. Claro. En aquella época. Ahí están, en los papeles de César Sánchez. Así fue que nació. Exactamente. Los cuartos que le daban los contratistas a la Fundación Global. Todos esos papeles son los que tiene César Sánchez. Ninguno de esos pendejos que está hablando porquería de César Sánchez ahora se fajó como César Sánchez a hacer la acusación que hizo contra el gobierno de Leonel Fernández. No fueron solidarios. Ni con él fueron solidarios. Ni con César, ni con él. Así mismo es. Yo tengo los papeles, el que lo quiera yo se lo doy. Y César Sánchez iba y se sentaba solito con todos sus papeles. Y posponiendo el juicio, y Marianito diciendo toda la mala palabra del mundo. Insultando a César Sánchez y a todo el mundo que le daba la gana. En el trado, porque él era el abogado de Leonel, él y otros. Todo eso pasó aquí, y ahora son capaces de cuestionar de que hasta César Sánchez. No, hombre, no me jodan. Pero por Dios, cambie fuera, Mauricio.